Hola estudiantes de 11º grado del Bachillerato de Ciencias y Humanidades. En el espacio formativo de Fundamentos de Ética Profesional hablaremos acerca de un tema muy importante. El carácter. ¿Qué queremos lograr con este tema? Es conocer y conceptualizar los tipos de carácter y conocer las diferencias entre carácter y temperamento. ¿Qué es el carácter? Es una combinación de valores, sentimientos y actitudes, es decir, hace referencia a cómo una persona percibe a los demás, a las cosas y a los conceptos. Es algo que necesitamos desarrollar y cultivar. El carácter no se logra en un momento, es un trabajo continuo de los padres hacia los hijos y va a ser determinante en su vida. El carácter de una persona se define como la suma de atributos como la integridad, el coraje, la honestidad y la lealtad que los caracteriza. El carácter es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, producto del aprendizaje social. No se manifiesta de una forma total y definitiva. Atraviesa un proceso evolutivo. Depende de la actividad del individuo, condiciones de vida y se manifiesta en la manera de obrar. El carácter no es algo biológico, sino moldeable, en gran manera por el ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Carácter, junto con el temperamento, constituyen la personalidad, determinado por influencia social y educativa, conjunto de hábitos, actitudes, ideas y preferencias. Es importante aclarar que el carácter y el temperamento se diferencian entre sí. El temperamento reúne aspectos biológicos del carácter y este se vincula con el proceso fisiológico y aquellos factores genéticos que inciden de manera significativa en las conductas sociales e individuales. Entonces, el temperamento tiene que ver mucho con la personalidad y con el carácter de una persona. Vamos a conocer alguna diferencia entre temperamento y carácter. Vamos a conocer primero las de temperamento. El temperamento es innato. Es una constitución heredada desde la dimensión biológica. Es de origen confiable. Es de origen genético no modificable. No puede ser cambiado por los actos. Tiene una dimensión somática, que quiere decir no educable. Modo de manifestarse no controlable. En cambio, el carácter es adquirido por medio de la constitución más hábitos aprendidos, educativos y relacionales. Tiene una dimensión biológica más social. Es de origen genético más lo aprendido. Significa que es modificable. Susceptible a modificable por los actos. La conducta modificable mediante la educación en su contexto social. Es controlable. Componentes del carácter. Está la emotividad, capacidad de experimentar emociones o sentimientos. La emotividad interviene un componente expresivo que da respuesta a conductas motoras, gestos faciales y expresiones verbales. Una emoción siempre será la respuesta del organismo a un estímulo externo. Hay personas más propensas a involucrar sus emociones. A estas se les conoce como emocionales o emotivas. Por el contrario, a quienes no tienen o no involucran se les conocen como no emocionales o no emotivas. Otro componente es la actividad. Con esta palabra se hace referencia a las acciones o conductas que realiza o manipula una persona. Se clasifican a las personas de acuerdo a su actividad de esta manera. En activas, estas son las personas que tienen la necesidad espontánea de actuar, se sienten empujadas hacia la acción, no les gusta perder el tiempo, se centran rápidamente en el trabajo, son decididas, perseverantes y no aplazan las tareas, son independientes y mucho más que la estabilidad y la seguridad, ansían la creatividad y la libertad. También están las inactivas o no activas. Estas son personas pasivas
y realizan menos tareas. Tienen un eje más economista, es decir, se conforman con hacer lo justo y necesario. Dudan, retroceden, se desaniman y con frecuencia abandonan. En cambio, para el activo, el obstáculo se convierte en un refuerzo de la acción, se convierte en un reto. El siguiente componente del carácter es la resonancia. Este término se refiere al lapso transcurrido desde que un acontecimiento impacta a una persona y ésta se vuelve a la normalidad. Se clasifican en dos. Vamos a conocer la primera. Son las primarias. Personas que viven en el presente y a quien le gusta el cambio. Se caracteriza por su impulsividad, motividad y controlarse o reconciliarse de manera rápida. Por ejemplo, suelen reaccionar de manera instantánea y contundente ante las ofensas que reciben, pero pronto se les olvida. Las secundarias son personas que viven en el pasado, están aferradas a sus recuerdos y principios, pero con frecuencia son prisioneros de su rutina y sus prejuicios. Por ejemplo, tarda más en reaccionar, pero le cuesta mucho más tiempo olvidar el disgusto. También conoceremos los tipos de carácter. Más adelante definiremos cada uno de ellos. Está el nervioso, apasionado, apático, sentimental, colérico, flemático, amorfo, sanguíneo. Manifestaciones según el tipo de carácter. La persona con la manifestación nervioso, con el carácter nervioso, se manifiesta de la siguiente manera. Son idealistas y muy sensibles, que tienen el deseo de vivir con mucha intensidad. Pueden cambiar de humor con facilidad según la emoción del momento. Quieren resultados inmediatos y que no impliquen grandes esfuerzos. Tienden a la pereza, la falta de atención y la poca constancia en las actividades que realizan. Tienden al amor superficial, huyen de la disciplina, el trabajo duro y las agendas apretadas. Vamos a hablar acerca del apasionado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Tiene gran disposición al sacrificio. Toman en serio a la familia, la patria y la religión. Son compasivas, comprensivas y serviciales, amantes de la sociedad. Poseen el don de mando y pueden desempeñarse con éxito en puestos que exijan un buen liderazgo. Presentan capacidad para el trabajo organizado y gran sentido de responsabilidad. El apático. Son personas confiables, sinceras y honradas. Se sumergen en el pasado y los hábitos que han adquirido. Buscan la soledad y un estilo de vida monótono. Tienen actitud pesimista y tendencia a mantenerse en pobres rutinas por largo tiempo. Son egoístas e independientes, encerrados en sus propias ideas. Vamos a conocer el colérico. Se atreven a emprender nuevas tareas. Son muy optimistas, alegres y tienen buen humor. Sus reacciones son instantáneas y violentas. Tienden a ser indisciplinados. Son muy inteligentes y valientes. Pueden ser hábiles para la improvisación. Son prácticos y esto los libera de guardar rencores. Deciden por sí mismos. El sentimental. Son introvertidos y con pocas habilidades sociales. Tienen un espíritu conservador y es por ello que les resulta difícil adaptarse a los cambios. Buscan la soledad y ambientes tranquilos. Desconfían de sus capacidades y actúan con lentitud. Son personas nobles y con gran sentido de empatía. Tienden al pesimismo y los rencores. Prefieren los procesos de introspección y la vida interior. El sanguíneo. Poseen un sentido práctico y piensan de manera fría. Pueden hacer uso de la ironía, el cinismo y la crítica dura. Destacan por sus dotes diplomáticos y por la confianza en sí mismos. Tienen poca disposición para la vida espiritual. Hoy vamos a conocer las manifestaciones del tipo de la persona con un carácter flemático. Presentan una frialdad y una marcada tendencia a mantener la calma. Poseen sentido de libertad y autonomía, además un gran orgullo. Demuestran gran templanza. Son gente ordenada y metódica. Tienen una inteligencia profunda de tipo conceptual. Se les dificulta darse a los demás. Se encierran en sus propios ideales.
tipo de carácter homorfo. Se acomodan a las condiciones del ambiente, viven sin preocupaciones, disfrutan de los deportes, demuestran gran habilidad en su conducta, viven sin preocupaciones, se acomodan a las condiciones del ambiente y disfrutan los deportes. Espero les haya sido de mucha utilidad haber conocido acerca del tema del carácter, que es muy importante. Gracias por su atención.